Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Cyber After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Recordad, este es el programa de ciberseguridad. Aquí os contamos noticias, contamos con la voz de los expertos, con recomendaciones para hacer nuestra vida un poco más cibersegura. No podéis ser ajenos a un tema como el de la ciberseguridad, aunque no lo entendáis, aunque muchas cosas no las entendamos. Por eso, precisamente, estamos aquí para haceros entender que, aunque tenga una terminología compleja y nueva para nosotros, se trata de un tema de vital importancia en el tiempo que vivimos. Mucho más importante que lo que las personas que mandan en los países, especialmente en España, piensan que no es tan importante como otras cosas sobre las que hay mucho más ruido. Bueno, pues ese ruido, al final, es efímero. La ciberseguridad es algo que va a condicionar el futuro de nuestra empresa, el futuro de nuestra relación con el mundo digital, el futuro de las personas, básicamente. Bueno, pues de eso, amigos, vamos a hablar hoy largo y tendido, como siempre, con la ayuda experta y animosa de nuestros amigos y colaboradores Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, Eduardo. Un placer escucharte, como siempre. Pablo Sanemeterio, Pablo, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eduardo. Pues como siempre, encantado de poder compartir un lunes más aquí con ciberseguridad. Oye, ¿qué os parece un poco la perorata que acabo de soltar, como quien dice? Ha sido un poco bronca, ¿no? Decir un poco a los políticos que no hagan tanto ruido con muchas cosas y que se centren en lo importante. Y entre lo importante, más allá de las cuestiones como la vacunación, la solución de la pandemia, la crisis, está el tema de la ciberseguridad. Porque es que parece que, bueno, que es ponlo en la lista y ya nos ocuparemos de ello. Y es que, ojo, oiga, que es que no, que esto está en los primeros puestos de la lista, en los puestos que dan continuidad a la viabilidad de las sociedades y las empresas de un país. Mónica. Pues lo decimos cada semana, Eduardo, pero no nos vamos a cansar de repetirlo, que efectivamente la ciberseguridad importa mucho a usuarios, a empresas, a instituciones. Lo venimos diciendo también cada lunes, contamos los problemas que están teniendo todos ellos, ciberataques, problemas de ciberseguridad, pero no solamente lo que decimos aquí, cada día lo podemos ver que son cientos los usuarios, miles usuarios, empresas atacadas, y esto es un problema muy serio. Y me estaba acordando con lo que decías, Eduardo, de ponerlo en las prioridades y de toda la información que hay. Y nos decía hace poco el coronel Pedro Baños, cuando estuvo aquí, hablando de desinformación, de sobreinformación. La cantidad de información que tenemos y todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor nos impide muchas veces ver qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Y nos quedamos un poco en la superficie. Y aquí yo creo que es muy importante recalcar la importancia que tiene la ciberseguridad para todos, así que no nos cansaremos. No nos cansaremos. Pablo. Pues a ver, yo lo que pienso es que si vamos encaminados a una sociedad digital en la que tenemos servicios digitales y en la que nos vamos a ayudar de los ordenadores y de los sistemas de información para ser más productivos, en la base tiene que estar la ciberseguridad. Y si no son sistemas seguros, no va a haber digitalización y no va a haber progreso en ese sentido. Bueno, pues sobre todo eso vamos a reflexionar hoy con nuestro invitado, porque Francisco Lázaro es una persona a la que podríamos decir que prácticamente ha dedicado su carrera profesional al mundo de la ciberseguridad, incluso cuando pocos ordenadores había sobre la mesa. Hoy, como gerente de ciberseguridad y privacidad de Renfe, y entre otros muchos aspectos, pues una de las figuras más destacadas del terreno de la ciberseguridad en España, hablaremos sobre, pues eso, le pediremos que nos ayude a concienciar un poco más a los que nos estéis escuchando de que no es simplemente un programa especializado, de que es un tema del que depende la viabilidad de los negocios, y detrás de los negocios hay personas, hay empleo, hay futuro. Así que enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, pero antes el repaso a las noticias, que además luego a través de la píldora SASI conoceremos en profundidad pues cuáles son las herramientas que se están creando para combatir precisamente lo que las noticias nos cuentan. Vamos con ellas. Y si os parece, Mónica, Pablo, empezamos con una que es la llamativa, ¿vale? Que es la que además pues ya llama la atención a la gente, quizás porque lo comprenden un poco más. Se acerca. La semana pasada estuvimos hablando del SEPE, ¿no?
de cómo se había producido ese ciberataque que había afectado, había bloqueado, ¿no?, los sistemas de los servicios públicos de empleo. Y hoy estamos hablando de una empresa privada, porque aquí no hacen distinción, ojo, aquí empresas públicas, empresas privadas, grandes y pequeñas. Y hoy le ha tocado pues a un referente, además, precisamente de la tecnología. Estamos hablando de Acer. Al parecer, han bloqueado sus archivos a través de un ransomware, ya sabéis, el secuestro, bloqueo, encriptación de sus archivos, con la condición de que si pagan un rescate les devuelven la funcionalidad. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente con Acer? Pues efectivamente volvemos a hablar de ransomware y recordamos que es este software malicioso que lo que hace es cifrar la información, cifrar los equipos pidiendo un rescate económico a cambio de darle a la empresa o al usuario el acceso de nuevo a esos archivos, ¿no? Simplificando. Y en esta ocasión, pues Acer ha sido víctima de un ataque de ransomware que, bueno, los ciberdelincuentes están pidiendo lo que hasta ahora es el mayor rescate solicitado hasta la fecha, 50 millones de dólares por descifrar esos archivos que han quedado cifrados por este ransomware que, según Blipping Computer, un medio especializado en tecnología y en ciberseguridad, es un ransomware Revil, que se llama. Bueno, esto ¿qué ha pasado? Pues los responsables que están detrás del ataque no solamente han lanzado este ciberataque de ransomware, sino que además, bueno, se han jactado de él, anunciando que habían conseguido explotar una brecha de seguridad de la compañía y han incluso compartido algunas imágenes de los archivos que supuestamente están mostrando como prueba de que efectivamente han realizado ese ciberataque. Así que, de momento, Acer no lo ha especificado, pero sí que han dicho que están sufriendo situaciones anormales recientemente, así que, bueno, se entiende que sí que han sido víctimas de ese ataque y están ahora mismo luchando para solucionarlo. Pablo. Hombre, pues como siempre decimos, no hay ninguna empresa que esté libre de sufrir un ciberataque y caer en manos de un ataque de ransomware. Lo que está más en las manos de las organizaciones es tener preparadas las medidas para que este ataque te impacte lo menos posible en tu día a día de negocio. Efectivamente, ¿no? Siempre vamos a insistir en que prevenir, bueno, hay que poner herramientas para prevenir, pero sobre todo no para evitar, porque es que muchas veces el ataque es inevitable, ¿no? O el fallo de seguridad es inevitable, pero sí que podemos tomar medidas preventivas que hagan que ese ataque, bueno, pues tenga un impacto menor y sobre todo tengamos una capacidad mayor de recuperación, porque, insistimos, que sucede es prácticamente una posibilidad. Más cuestiones relativas a también, ojo, que la lucha contra el fraude y la ciberdelincuencia, bueno, pues funciona y tiene sus efectos, ¿no? Y tenemos aquí en este caso una condena a un ciberdelincuente tras haber pirateado Twitter y haber tratado de ejecutar acciones fraudulentas con Bitcoin. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente aquí, Mónica? Bueno, pues fue en julio del año pasado, ¿no?, cuando se produjo un ataque a empleados de Twitter, que de hecho seguro que os acordáis porque lo comentamos aquí, ha sido una de las estafas más sonadas de los últimos tiempos relacionadas con estas redes sociales. Y bueno, pues varios jóvenes, en este caso de varias partes del mundo, pues se unieron para llevar a cabo ese ataque, ¿no?, que fue un ataque de ingeniería social, básicamente de engaño, de estafa, sobre varios empleados de esa red social, pues haciendo uso de páginas web de phishing, incluso de llamadas telefónicas, suplantando la identidad, y así es como lograron acceder a las credenciales de esos empleados para utilizar las herramientas de administración de Twitter. Y, bueno, pues uno de ellos ha sido condenado a 3 años de prisión. Pablo. Pues un poco más que añadido a lo que ha dicho Mónica, ese ataque que vimos en verano, cómo suplantaban la identidad de cuentas verificadas de personajes famosos en Internet, incluso de empresas, en el cual pues intentaban que la gente donara bitcoins a un wallet con el reclamo de que le iban a devolver el doble en este ataque. Lo que se demuestra, pues bueno, una vez más que, aun siendo una de las grandes compañías, hay que tratar de tener pues todas las medidas de seguridad posible, y quizás aquí pues segundos o terceros factores de autenticación hubieran servido para prevenir un poco este acceso con contraseñas robadas. Bueno, pues la justicia y la lucha funciona, y también las buenas prácticas, lo comentábamos hace un instante, ¿no?, que tan importante es prevenir el ataque como resolverlo de una manera eficaz, no solo para
el buen funcionamiento de la compañía, sino también pues para proporcionar seguridad a tu público, a tus clientes, a tus proveedores, ¿no? Porque al final no solo estamos hablando del funcionamiento de la operatividad, sino también de la reputación. Y joder, si han atacado a la empresa que tiene que vigilar mis datos y cuidarlos, ¿puedo confiar en ella? Bueno, pues podemos decir que Mapfre lo hizo muy bien, pese a recibir un ciberataque, como decimos, es algo inevitable. Se le reconoce, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, la reacción que tuvo del ciberataque de agosto, además del que hablamos largo y tendido, y en el que, Mónica, tú pusiste, como experta en comunicación que eres, como un ejemplo precisamente de comunicación de crisis, en este caso, tras un ciberataque. Sí, un ejemplo por esa comunicación cercana, transparente. Fueron contando paso a paso qué es lo que estaba ocurriendo. Lógicamente no se puede dar toda la información, ¿no? Había una investigación en curso, pero sí que, bueno, pues a los diferentes públicos, tanto pues a la opinión pública como a sus clientes y demás, fueron lanzándoles diferentes tipos de mensajes. Los propios CEOs, a través de redes sociales como Twitter o LinkedIn, fueron poniendo a disposición pública qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la investigación que ocurrió en agosto, y han destacado pues esa actuación de la compañía a nivel de comunicación, de transparencia, a la hora de hacer público el ataque. Pablo. Pues además destacar, como dice la resolución, que dice disponía de las medidas técnicas y organizativas razonables para evitar este tipo de incidente. Además lo califica de un grupo como diligente, en el que además pues ha informado al INCIBE, al CCN y a la Guardia Civil, y que gracias a esa respuesta y a esa comunicación yo creo que se pone en valor una inversión en ciberseguridad y un punto diferencial, yo creo, hacia tus clientes. Yo creo que lo hemos tratado cuando hicimos un especial en el que participaron, entre otros, Checkpoint, en el que participó también Netscope, no sé si lo recordáis, estuvimos hablando de la ciberresiliencia, ¿no? Y es que tan importante es evitarlo como estar preparados, tener un plan para que, cuando se produzca, si es que se produce, inevitable, como decimos, un ciberataque, bueno, pues saber responder no solo frente a tus empleados, sino frente a, bueno, pues, y a la operatividad, ¿no? de la propia compañía, bueno, pues a todo lo que se ve comprometido, los datos, etcétera, etcétera. Ya no se trata una cuestión solo de cumplimiento normativo y de potenciales multas, sino de reputación. Y en este caso, bueno, pues tenemos un ejemplo. Es la recomendación que nosotros hoy os dejamos con esta última noticia. Sin embargo, vamos a hablar también de otra noticia, que es la que nos va a dar pie precisamente a nuestra píldora SASI, porque de un Zero Day en Google Chrome podemos extraer muchas conclusiones. Le vamos a preguntar a Paco Ginel, responsable de Alianzas Estratégicas de Netscope, que nos cuenta hoy en la píldora SASI. Bueno, pues con los especialistas de Netscope, en esta ocasión con Paco, vamos a hablar de, bueno, pues la seguridad en la nube, la seguridad desde la nube y sobre todo en tecnologías importantes que previenen ataques como el que hemos mencionado un poco por encima. Pero Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que podemos hoy aprender a propósito de este ciberataque que supone un Zero Day para Google Chrome? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues mira, pues precisamente hoy queríamos comentar una de las tecnologías que van a tener un impacto creciente en el funcionamiento de los navegadores, y es la que se conoce como RBI, que son las siglas de Remote Browser, aislamiento remoto del navegador, y que consiste en una técnica que nos va a servir precisamente para proteger todas esas problemas que se van sucediendo de manera repetida con los navegadores. El navegador al final se ha convertido en una pieza fundamental en la seguridad de nuestros equipos por la cantidad de interacciones que realizamos con él. Cada vez que hacemos clic en un enlace recibido en un mensaje o en un correo, o simplemente cuando lo abrimos para buscar algo por Internet, ¿no? Yo diría que es una de las principales, si no la principal, puerta abierta de nuestros equipos hacia Internet, con toda la complejidad que esto tiene, porque es una pieza que ha ido creciendo por aglomeración, por decirlo de alguna manera, y esta
aglomeración ha ido que se haya ido convirtiendo en una pieza cada vez más compleja, porque al final el contenido de las páginas web cada vez es más complejo y han tenido que entrar muchas funciones para que los navegadores sean capaces de explotar todo el contenido y todo el código HTML que las páginas web tienen ahora mismo cuando descargamos información o cuando interactuamos con ellas solicitando recursos. Y esta complejidad al final es la que hace que cada vez surjan más vulnerabilidades, porque algo cuanto más complejo es, pues más posibilidades tiene de que aparezcan errores y aparezcan fallos que son explotables. Uh-huh. Paco, y dices que esta RBI, esta herramienta, de alguna forma mitiga pues la inevitabilidad, ¿no? Tú lo has dicho, navegador es la puerta de entrada para medio mundo para el acceso al contenido, ¿no? Un contenido que no sabemos en muchas ocasiones qué es lo que puede introducir en nuestro sistema, en nuestra organización. Entonces, ¿y cómo aplica? ¿Cómo lo podemos poner en marcha? ¿Cómo podemos protegernos gracias a él? Pues mira, es algo bastante sencillo de explicar. Y es una de las piezas que Gartner, cuando define lo que es el concepto SASI y todas las funcionalidades de la plataforma SASI, la incluye como una de las funcionalidades que deben estar presente. Y verás que es algo muy sencillo de entender, porque al final el RBI, como sus siglas indican, es una reproducción en remoto y en un entorno aislado de nuestro navegador. Entonces, en lo que consiste básicamente es en que mediante un agente o un JavaScript que se descarga en nuestro navegador, todas las órdenes y todas las interacciones que hacemos con el navegador a través pues o del teclado o del ratón o de una pantalla táctil cuando estamos trabajando con un teléfono móvil o con una tablet, pues para introducir primero la dirección de la página web a la que queremos ir. Pues como te decía, este agente o este JavaScript lo que hace es establecer una conexión con la plataforma SASI y allí en un entorno aislado levantar un navegador virtual y decirle que sea él el que se conecte a la página web. Esta conexión del navegador virtual que está en la nube con la página web a la que deseamos ir, recoge el código HTML de la página web, lo ejecuta en ese entorno aislado y va tomando, como si dijéramos, fotogramas de esa página web y del movimiento de nuestro ratón según el posicionamiento dentro de la pantalla y nos lo va transmitiendo como si fuera un streaming de vídeo. De manera que realmente lo que está ejecutándose dentro de nuestro navegador en el equipo no es el código HTML de la página web, sino es como si estuviéramos viendo una retransmisión de televisión de todo lo que estamos pidiendo en esa página web, porque la ejecución se hace en un entorno seguro en la nube. Por decirlo de una manera sencilla, el RBI lo que hace es convertir nuestro inofensivo, puesto que no se ejecuta ya ningún código allí dentro, y nuestro teclado, ratón o pantalla táctil en un mando a distancia que va diciendo a ese entorno aislado qué es lo que tiene que hacer, dónde hay que clicar o qué texto hay que introducir en un campo determinado. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que realmente si hay algún exploit, si hay algo malicioso dentro de esa página web o dentro del código que se descarga cuando accedemos a ella, eso se ejecute en un entorno aislado que no es nuestra máquina. Y ese entorno está preparado ya mediante algunas funcionalidades adicionales para no verse afectado. ¿Cómo? Pues porque, por ejemplo, cuando terminamos la sesión, ese entorno virtual se borra completamente sin quedar ningún rastro. Es como si se deshiciera el navegador, se desmontara y no queda ningún rastro de la sesión que hemos estado ejecutando. De esta manera, al no llegar ningún código al equipo desde el que estamos trabajando, pues no hay posibilidad de que se explote ninguna de las vulnerabilidades de la herramienta. Bueno, la verdad es que me encanta, Paco, el desarrollo. Es crear un mundo perfecto para nuestra navegación en Internet sin ningún tipo de alteración. Pablo, ¿qué te parece?
tecnologías más interesantes que he empezado a ver en los últimos quizás años, y yo creo que una resolución inteligente a un problema, y es que los navegadores son un software complejo, propenso a fallos, y además son la vía de entrada de muchas infecciones. Si tú, el navegador que estás utilizando, la forma que tienes de visualizar una página no es tu navegador, sino un navegador de otro equipo, si tiene una vulnerabilidad y la explotan, lo que van a infectar es precisamente ese servicio en la nube, que cuando termines de utilizarlo se borrará, con lo cual su efectividad de la infección va a ser relativa, va a ser minimizada. Paco Ginel es el responsable de alianzas estratégicas de Netskope. Hoy nos ha traído esta interesantísima herramienta, como decimos, medicina de precisión, que hace que entendamos cómo la nube puede ser perfectamente el lugar en el que encontremos la seguridad de nuestro entorno. Paco, gracias como siempre, un placer. Gracias a vosotros, buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, pues es otro Paco el que nos acompaña, porque como decíamos al principio de nuestro programa, Paco Lázaro Anguís es especialista en ciberseguridad, es desde hace muchos años un especialista en ciberseguridad. Presidente del Grupo de Calidad y Seguridad de Autelsí, es director del Centro de Estudios de Movilidad de IoT del ISM Forum, es profesor en universidades y másteres especializados en ciberseguridad, dirige de hecho el máster en ciberseguridad del IEBS y desempeña su actividad como gerente de ciberseguridad y privacidad en Renfe. Es, como decimos, un referente porque está habilitado por el Ministerio del Interior como director de seguridad. Y hoy con él vamos a compartir pues un poco nuestra labor de concienciación que nos queda terreno. Paco, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, Mónica. Oye, haciendo una analogía, Paco, nos quedan kilómetros de vías por recorrer en esto de la ciberseguridad. Sí, efectivamente. Y además son vías que llevan muchas curvas. Sí, ¿no? Bueno. Pues oye, nosotros estamos aquí para concienciar y sobre todo un poco para preguntarte, ¿no? Pues llevas muchos años en este terreno, ha evolucionado la ciberseguridad sin lugar a dudas, tanto el talento, ¿no? Como las empresas, la conciencia de las empresas. Mira lo que contábamos antes de Mapfre, ¿no? Esto es un hito, ¿no? El hecho de que te reconozcan que has reaccionado bien, ¿no? Pero ¿dónde dirías tú, Paco, que hay que reforzar, qué sé yo, el interés? ¿De qué debemos hacer el próximo programa para que seamos mucho más eficaces en el mundo de la ciberseguridad? Esa pregunta no es nada sencilla, porque ha ido evolucionando la materia de la ciberseguridad de tal manera que, por ejemplo, cuando empezábamos hablábamos de la seguridad informática, el foco estaba en las máquinas. Después le pasamos a llamar seguridad de la información, el foco estaba en la información. Y ahora le llamamos ciberseguridad, que es como un término que tiene diferentes definiciones, pero que para mí lleva una connotación de vida, de daño a las personas, daño al modo de vida de la sociedad, que es muy importante. Entonces, creo que el siguiente programa que podríais hacer es traeros a personas que hacen la legislación y que tienen capacidad de gobierno para ver cómo vamos a transmitir a la sociedad y a las empresas la necesidad, que es lo que apuntabas al principio de este programa, la necesidad de tomarse en serio la ciberseguridad, ¿no? De que ese mensaje que antiguamente decíamos que la ciberseguridad debe alinearse, en aquel momento de la seguridad de la información debe alinearse con el negocio, en realidad el negocio debe incorporar la ciberseguridad como parte suya. No la seguridad se tiene que alinear con el negocio, sino el negocio también con la ciberseguridad. Y ahí queda un campo pues muy importante. Pues te tomamos la palabra y nos ponemos a ello, a traer a los legisladores que se desocupen de otras cosas que entiendo son importantes, pero que se centren en esta. Pablo. Pues, hombre, yo quería agradecer a Paco que esté hoy con nosotros. Yo llevábamos bastante tiempo en este programa y era una de las personas que yo creo que tenía que haber venido quizás antes, pero bueno, oye, me alegro de que esté con nosotros hoy. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena y más si la persona es tan importante como Paco. Y yo quería preguntarle un poco, como has visto, es un hombre que tiene mucha inquietud y se mueve bastante. Iba a preguntarle por algunas de las asociaciones en las que él está. ¿Qué es Autelsí y qué es ISM Forum? Pues si nos puedes contar para nuestros oyentes. Mira, Autelsí es la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sistemas de Información. Nace para aglutinar todas aquellas empresas que consumen servicios de telecomunicación y sistemas de información,
También están presentes proveedores, pero fundamentalmente son grandes empresas, son empresas privadas, entidades públicas, que comparten la necesidad de colaborar, de conocer más el mundo regulatorio, compartir experiencias y tratar de mejorar entre todos. Y entonces, entre esos grupos que tiene Autelsi, pues tiene un grupo que es el de calidad y seguridad de la información, ¿no? Que tengo el honor de dirigir a grandes compañeros que son grandes profesionales y que tratamos de hacer documentación para que otras empresas pues tengan un punto más de referencia en el que sustentar, por lo menos en el que pensar y tratar de buscar entre todos soluciones más adecuadas. El ISMS Forum es una asociación que está dirigida a los profesionales de seguridad de la información. Somos más de 1.000 profesionales de seguridad de la información en España. Tiene ya capítulos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Andalucía. Ahora hay también un capítulo en Latinoamérica. Pretende pues algo similar a lo que he dicho de Autelsi, solamente que Autelsi tiene más el campo más abierto porque habla de telecomunicaciones y de otros aspectos, mientras que en cambio el ISMS Forum tiene dos grandes focos. Tiene el foco de la seguridad de la información, que es donde nació, y ahora ha ido incorporando también la figura del delegado de protección de datos. Uh-huh. Yo tengo pues el doble gorro, soy tanto responsable de seguridad de la información, CISO, como delegado de protección de datos, ¿no? Entonces el ISMS Forum pues tiene esos dos focos y además trata de buscar puntos de encuentro y de colaboración entre esos dos tipos de profesionales, uh-huh. Pero insisto que es la mayor asociación profesional que hay de seguridad en España, sin lugar a dudas, ¿no? Mónica. Bueno, buenas tardes, Paco. Me sumo al agradecimiento y a la ilusión de tenerte aquí en este programa y me ha gustado mucho la frase que has dicho de que el negocio se tiene que alinear con la ciberseguridad y no al revés, ¿no? Y además de ese ámbito de la legislación, que creo que también que hay mucho que hacer y en el ámbito público, lo que es en el propio ámbito de la empresa, se suele decir que bueno, el equipo directivo es el primero que se tiene que concienciar, ¿no? Para que todo surja también y que fluya y que se invierta más en ciberseguridad. ¿Ha ido cambiando esto en los últimos años y especialmente el último, imagino? ¿Está más concienciado el equipo directivo de que hay que invertir en ciberseguridad? Notablemente. Por lo que te decía antes de esa colaboración en diferentes asociaciones, digamos que lo que yo os transmito no es solamente mi experiencia particular, sino también la que yo veo con el resto de los compañeros. Entonces, este es un tema de conversación que tenemos recurrentemente, ¿no? Como hemos visto, cómo ha ido cambiando la concienciación en temas de ciberseguridad en la compañía y en la sociedad. Entonces, es verdad que cada vez más la alta dirección pues tiene esa conciencia de la ciberseguridad, cada vez es más consciente de los riesgos que el tener y poseer tecnología y usar tecnología llevan de forma natural. Si la ciberseguridad, las ciberamenazas vienen porque usamos y poseemos tecnología y es natural en ella, es lo mismo que si me compro, pues no sé, una taladradora, me puedo llegar a hacer daño con ella, pues exactamente lo mismo en un coche, ¿no? Cualquier tecnología tiene riesgos. Entonces, la alta dirección cada vez tiene mayor conciencia. Quizás lo que falta todavía es el que traslade un mensaje que yo muchas veces cito, que lo leí en una ocasión, la verdad es que no he mirado en las fuentes si son reales o no son reales, supongo que sí, pero dice que Microsoft cambió su mentalidad de ciberseguridad o de seguridad de la información en su momento, cuando Bill Gates mandó un correo electrónico a toda su organización, a todos los empleados, diciendo tomaros la seguridad en serio. Un mensaje tan sencillo ayuda muchísimo a las organizaciones, porque viene desde arriba el mensaje, ¿no? En muchos casos la ciberseguridad ha nacido o la concienciación ha sido de abajo para arriba, de las personas que tenían la función de responsables de seguridad o simplemente trabajaban en el departamento de seguridad, que intentan concienciar y dar la chapa a todos los que tienen alrededor de la terrible importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Y más en los futuros años, que evidentemente la transformación digital, pero es que va a ser nuestra vida. Es que hay IoT que lo ingieres, que lo que mira es la absorción de los medicamentos en tu cuerpo. Hay IoT que te lo implantas. Vale. Vas a tener la conducción automática, que vas a poner tu vida en manos de esos sistemas. Entonces nos tenemos que dar cuenta que en los próximos años va a ser una evolución total y la seguridad está en todos los sistemas de información. Y todos esos elementos, el colchón, la sartén, la pastilla que te tomas, el implante que te pones, pues lleva un sistema de información y por lo tanto lleva vulnerabilidades. Por lo tanto, la alta dirección de esos que fabrican también las sartenes, de los que fabrican las pastillas, etcétera, tienen que entender
que por el mero hecho de utilizar esa tecnología tienen unas amenazas y que tienen que poner todos los medios posibles y a su alcance y de una forma metodológica para intentar pues poner las mejores salvaguardas y reducir el riesgo, ¿no? Como decíais antes, el riesgo al final es impacto y probabilidad, por lo tanto las salvaguardas tienen que ir o a reducir la probabilidad o a reducir el impacto, ¿no? Entonces, por mucho que hagas, siempre tienes una posibilidad de que te den el martillazo, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo. Y la alta dirección tiene esa obligación, digo yo, moral, pero además, como empresa, de transmitir la necesidad que hay que tomarse la seguridad en serio desde cualquier producto o servicio cuando nace, tiene que ser valorado sus riesgos. ¿Qué crees que influye más a la alta dirección a la hora de sensibilizarse en ciberseguridad? ¿Los temas legislativos o los temas de ver a los vecinos o en sus propias carnes un incidente de seguridad? A ver, un presidente de una compañía, un director general al final son seres humanos, ¿eh? A veces ponemos dudas, yo lo conozco y sé que no, que son humanos, a veces ponemos esas dudas, pero al final también se rigen por la empatía, ¿no? Entonces, y eso es humano, es decir, cuando ocurre algo cercano a nosotros es cuando nos emocionamos. Cuando nos emocionamos es cuando caemos en la cuenta de determinadas cosas, ¿no? Entonces, probablemente la lectura de los periódicos, lo que le ocurre en su vida cotidiana, en un hijo, en un vecino, en ellos mismos, pues ayuda a que la sociedad vaya dándose cuenta pues que cualquiera puede ser la víctima y por lo tanto que tenemos que hacer los máximos esfuerzos para intentar entre todos protegernos, ¿no? Porque la delincuencia lo que busca es, su móvil es el económico y ellos han visto que ahí hay dinero y hay mucho dinero y además con muy poca inversión. Y además pueden hacer un teletrabajo de verdad, y pueden tener startups, es decir, todas las maravillas ellos lo pueden tener, ¿no? Nosotros mientras vamos con la mano atada atrás. Oye, y hablabas también del IoT. ¿Qué opinas sobre la ciberseguridad en el IoT? Que yo es que además, como estás en esa parte en Autelsi o en ISMS Forum, perdona, ya no me acuerdo en cuál de los dos estabas. ¿Qué opinas sobre en ISMS, ¿qué opinas sobre la ciberseguridad en IoT? ¿Se ven avances? ¿Están los fabricantes avanzando en ese sentido? A ver, empieza a haber avances, porque de hecho ya, por ejemplo, en el mundo de la automoción hay responsables de seguridad, hay departamentos de seguridad, hay incluso grupos de CERT específicos para lo que fabrican, y eso hace 3 años no existía. De hecho, si echas la mirada hacia atrás, dices, hace 10 años esto era un páramo, hace 5 años empezaron a edificar el piso piloto y ya veías en primera línea de playa que iban a construir algo y te das cuenta que ahora ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, ciberseguridad en el IoT, si hablamos hace 3 años, te diría que no había nada, pero nada. Incluso en vehículo autónomo, los que lo han seguido pues se han dado cuenta que tenía graves carencias. De entonces para acá, es verdad que por regulaciones, por ejemplo en Estados Unidos, la regulación del vehículo, la Agencia Federal Americana en cuanto a medicina y salud, que por lo menos pide que tiene que tener análisis de vulnerabilidades, que tienes que tener notificación de brechas, etcétera, pues el mundo regulatorio también ayuda a que empiece a haber, en el mundo IoT, empiece a haber seguridad. Pero el mundo IoT es que para mí tiene un problema grave, que es que se fundamenta mucho en la fabricación en países donde la ciberseguridad no forma parte, por lo menos del lado defensivo, y por otro lado que además el coste en esos dispositivos es terriblemente bajo. Y además que generalmente están integrados. Y generalmente en la cadena falla algo. O sea, es como si tú te vas a comprar un televisor, pues a un centro comercial, tú pides y preguntas por qué medidas de seguridad tiene el televisor. La cara lo dice todo. Entonces, claro, si el que te lo vende no lo pregunta, si el que lo integra no lo pregunta y así sucesivamente, pues tienen graves carencias. Entonces, el mundo IoT tiene cosas en común con el mundo OT y encima agravadas porque manejan protocolos mucho más abiertos, ¿no? Y sistemas mucho más abiertos y sin las medidas adecuadas de seguridad. Paco, estaba pensando, llevas muchos años, tantos como que se ha pasado a llamarse seguridad de la información a ciberseguridad, ¿no? Yo creo que eso es un poco el punto de inflexión, ¿no? Tecnológicamente ha cambiado, ¿no?, la forma de protegerse.
estáis hablando de IoT, ¿no? Pero antes de hablar contigo hablábamos con el especialista, con otro Paco de Netscope, en este caso nos hablaba del poder de la nube, ¿no? Para proteger los entornos. Estamos hablando de IoT, estamos hablando de Big Data, de inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es la tecnología sobre la que se debe sustentar ahora mismo el desarrollo de la ciberseguridad? Y también con un aspecto, teniendo en cuenta un aspecto que puede resultarle contradictorio a los oyentes, y dice, tanta tecnología, tanta inteligencia artificial para que al final todo se reduzca a que es un empleado que ha dado un botón de un phishing que ni siquiera estaba esperando un correo, un paquete de esa compañía, o ni siquiera era el banco suyo, y ha comprometido a toda la organización, ¿no? Entonces, un poco esas dos reflexiones te pido. ¿Sobre qué tecnologías se debe apoyar, o crees que se apoya, o con cuáles están trabajando las empresas? Y dos, el mensaje que le puede llegar a la ciudadanía, dice, no, pues mucha tecnología que tengas, si luego llega Pérez, el de contabilidad, y abre un correo inapropiado, nos ha fastidiado a todos, ¿eh? Con todos mis respetos a los Pérez que trabajan en contabilidad, oiga, pero no sé. Pues en relación a la primera pregunta, ¿cuál es la tecnología que más ayuda a la ciberseguridad? Pues es complicado, porque yo pienso que en líneas generales todas aquellas que ayuden a la mecanización de los procesos de investigación de incidentes de seguridad y sobre todo de análisis de comportamiento, ¿no? Llega un momento determinado que una gran organización tiene a lo mejor 100.000 sistemas de información, porque muchas veces cuando vemos que hay incidentes de seguridad, pues pensamos en ámbitos mucho más reducidos, pero al final hay 100.000 dispositivos que tienen sistemas de información en miles de redes o en cientos de redes, depende del tamaño de las organizaciones. Y es sumamente complicado el intentar determinar qué flujos son los legítimos y qué flujos son los ilegítimos, ¿no? Y además, según vas haciendo segregación de redes y vas poniendo más elementos y vas poniendo más pirrinchis, que dice una amiga mía, más cortafuegos, IPS, WAF, diodos de datos, etcétera, etcétera, sondas, según vas poniendo más cacharrada, al final tú vas teniendo muchísimos eventos, ¿no? Pero muchísimos eventos significan más de 800 millones de eventos al día. Y esos son muchos eventos de seguridad. Entonces necesitas el tener unos patrones de comportamiento que son los normales para determinar las anormalidades que probablemente sean las que te lleven a esa brecha de seguridad o ese incidente de seguridad que a lo mejor están haciendo, pero que lo tienes que detectar cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, probablemente todo lo que es el Big Data, la inteligencia artificial y la mecanización de tareas y actividades como elementos SOAR, etcétera, pues probablemente sean las que más ayuden a la ciberseguridad. Pero es verdad lo que tú apuntas. Es verdad que el ser humano es, como tantas veces se dice, es la mayor de las vulnerabilidades de los sistemas, es el ser humano, pero es para lo que trabajan precisamente los sistemas. Hay que hacer un gran esfuerzo de concienciación, de formación y capacitación, que son tres cosas diferentes, depende de quién esté orientado. Y mientras que el ser humano no sea consciente de que tiene que reflexionar cuando hace determinadas actuaciones, pues estaremos bastante vendidos. Es verdad que la tecnología puede venir a ayudar a proteger determinadas cosas o errores del ser humano, pero ahí hay mucho que hacer. De la misma manera que, por ejemplo, cuando en la universidad explicamos arquitectura de seguridad, etcétera, hacemos mucho hincapié tanto en las personas como en los procedimientos, ¿no? Los procedimientos es una cosa que a los técnicos pues nos da como 1000 picores y temores, porque hay que leer y hay que escribir y hay que hacer muchas cosas y no te puedes dedicar a la técnica, que es lo que a ti te gusta, y además tienes que seguir algo que está escrito por otra persona, pero es absolutamente necesario todo lo que son los procedimientos, ¿no? Entonces, la seguridad no solamente no son solamente herramientas, sino son personas, son políticas, son normas, son procedimientos, y todo eso es lo que da la seguridad. Y en este sentido, Paco, vemos que ha cambiado la ciberseguridad a lo largo de los años, lógicamente, más allá del término, ¿no? Y también es más complejo, pues también esto que nos comentabas, personas, procedimientos, cada vez más datos. En este sentido, ¿cómo ha cambiado también el propio rol del CISO en conjunto con el cambio de la propia ciberseguridad? Pues un montón, porque si nos vamos a los años todavía anteriores a los de la seguridad de la informática, que era la seguridad informática, pues el profesional de seguridad era el hombre orquesta, lo hacía todo.
Era el que tenía que entender de gestión de la identidad, era el que entendía de cortafuegos, el que entendía de routers, entendía de absolutamente todo. Mientras que ahora las organizaciones, según van creciendo en madurez, pues van dotándose de especialistas en diferentes materias. De hecho, siempre animo a los estudiantes a que hagan un máster de ciberseguridad y se dedican a ciberseguridad porque, según sea tu capacidad, hay un perfil profesional dentro de la ciberseguridad. Hay analistas, hay gestores de incidentes de seguridad, pero hay consultores, hay analistas de riesgos. Entonces, ha ido cambiando desde la propia figura del que trabaja en el departamento, ya no el CISO, que es por quien tú me preguntabas, sino del que trabaja, que antes era hombre de orquesta, y ahora cubre un determinado campo y además tiene que estar especializado en ese campo. El responsable de seguridad de la información también ha ido evolucionando, ha ido tomando un papel más importante según la ciberseguridad, también ha ido creciendo, según la legislación le ha ido posicionando, y ahora existe un momento de un cierto empoderamiento, ¿no? A partir de del Real Decreto Ley 12/2018, que es la transposición de la Directiva NIS y que se llama Seguridad en Redes y Sistemas de Información, y su posterior desarrollo en Real Decreto Ley 43/2021, del 26 de enero, pues se habla precisamente en su artículo 7 de la figura del CISO, ¿no? Entonces dice cuáles son sus funciones y habla de dos cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Que es el empoderamiento de la figura del CISO. Por un lado habla que tiene que tener suficiente nivel como para tener una interlocución franca y directa con la alta dirección, y que por otro lado pues tiene que tener una independencia de los sistemas de información, ¿no? Entonces, fijaros, eso segundo que acabo de decir es radicalmente una diferencia respecto a lo tradicional y a lo normal en las empresas, ¿no? Que el CISO depende del CIO, ¿no? Entonces, bueno, no es que signifique que no necesariamente, pero ya es una llamada de atención en cuanto a su función. Y porque pienso que esa función además es horizontal, va mucho más allá de los sistemas de información tradicionales, se mete en temas, por ejemplo, en nuestro caso, pues de ciberseguridad en trenes, en estaciones, en otros ámbitos que no son los naturales de las tecnologías TIC, que no significa que no tengan que estar ahí, sino que tradicionalmente no han estado ahí, ¿no? Entonces, la figura del CISO también ha ido evolucionando, ¿no? Y cada vez es más gestor, es menos técnico, antes era más técnico. A lo mejor también es porque al ir teniendo más edad vas dirigiendo más y vas haciendo menos, ¿no? Esto es una cosa un poco chocante, pero que es lo que es. ¿Y cómo, o sea, qué función crees que tiene la segregación de funciones, dicho así? ¿O qué es buena, es mala? A ver, cada organización puede tener un modelo diferente. Yo creo en la segregación de funciones en la seguridad, y lo creo firmemente porque además creo que evita conflictos de interés que pueden llevar a una situación no adecuada dentro de la organización. Y por otro lado, cuando hablamos de segregación de funciones, por ejemplo, como yo lo entiendo, es que digamos que hay un área que es la que establece las políticas, las normas, los análisis de riesgos y además después supervisa el cumplimiento de esas políticas y normas, y lo hace a través de las auditorías, lo hace a través de la supervisión y lo hace a través de la gestión de los incidentes de seguridad. Eso es un área, y hay otras áreas u otras áreas que lo que hacen es la operación de la seguridad. La operación típicamente de las infraestructuras de seguridad, cortafuegos, WAF, etcétera, y por otro lado las administraciones de los sistemas. Dividir entre lo que es lo que hay que hacer y supervisar si eso es lo que se está haciendo, de lo que es la operación, que están en áreas diferentes, yo creo que redunda en beneficio de la compañía, porque al final tienes un mayor nivel de exigencia. Quien hace no se puede exigir a sí mismo que lo haga de otra forma determinada, ¿no? Porque siempre encontrarás un motivo. Tengo mucho trabajo, tengo muchas altas que dar, tengo muchas cosas que hacer, y no vas haciendo esa mejora que deberías buscar, ¿no? Entonces, creo firmemente en la segregación de funciones. Creo que además hay una equivocación, porque se cree que el responsable de seguridad de la información siempre es el que puede tener un conflicto de interés, por ejemplo, con la protección de datos, y eso no es verdad, porque ni elige los medios, ni elige las finalidades, si hay una verdadera segregación de funciones. Y esa segregación además tiene que ser acompañada por procedimientos, por comités, por organización y por una serie de elementos. Entonces, creo en la segregación de funciones porque creo que es bueno. No es como una liebre que va tirando y por lo tanto mejora el nivel de seguridad. Oye, Paco, permíteme que vuelva un poco atrás a la formación. Eres director del máster de ciberseguridad de IEBS.
hablabas de que se puede formar uno para múltiples perfiles. Lo hemos insistido mucho aquí, ¿no? Pero yo te quería preguntar por los perfiles precisamente de los que acceden a estudiar un máster, si vienen todos del área de matemáticas o vienen todos del área de la ingeniería informática. ¿Cuáles son un poco los perfiles que habéis visto? Si estos han ido evolucionando en los últimos años, ¿hacia dónde crees que van a ir estos perfiles que se apuntan a hacer el máster? Mira, soy también profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPM y imparto también clase en el máster de la ESI de la UPM, el máster de ciberseguridad de la UPM. Entonces, es que claro, depende de dónde mires, ves de dónde se provisionan de alumnos o donde hay mayor interés, ¿no? Claro, en la Politécnica, ¿de dónde provienen? Pues generalmente vienen de Teleco y de Informática. Ese es su campo natural. Si ya te vas a otro tipo de formación en máster de ciberseguridad, que son mucho más abiertos, como puede ser el del IEBS, que además es una formación a distancia, etcétera, pues ahí existen otros perfiles. Si te vas, por ejemplo, al CEU, pues encontrarás que hay también perfiles de abogados que están interesados por el mundo de la ciberseguridad. Siendo todavía el foco principal o el nutriente principal de los másteres de ciberseguridad, Teleco e Informática, es verdad que cada vez aparece, pues, algún matemático despistado, algún químico despistado, algún tal, pero que además es lo que tiene que existir. Porque hay una parte que a mí me parece súper interesante, que es llevar la ciberseguridad a los grados diferentes a Teleco y a Informática. Es decir, ¿pensamos nosotros que hace falta un conocimiento de ciberseguridad en arquitectura? Lo pienso. ¿Pensamos que existe una necesidad de ciberseguridad en medicina? Pues parece que es razonable que también exista. Por lo tanto, cada vez habrá más personas que tengan un conocimiento muy específico de un grado diferente, como puede ser medicina, que tenga también un interés. Yo solamente conozco un caso en Valencia de un cirujano que además es especialista en ciberseguridad, pero más tarde, más temprano, eso se tendrá que producir con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, sigue siendo Teleco e Informática, pero cada vez ves más gente, pues, de Derecho, de otros grados que tienen. Y después, la enseñanza no debería estar solamente, no deberíamos hablar, como habitualmente hacemos, solamente de la enseñanza universitaria, porque hay otro tipo de profesionales que se nutren en otros niveles académicos, que sus perfiles son tan necesarios o más como los que salen de un máster de una universidad. Y Paco, y aprovechando que te tenemos aquí también, quería preguntarte un poco sobre qué opinión te merece algunas corrientes que dicen que la ciberseguridad y la seguridad física deben juntarse, deben mezclarse o son puntos que se tienen que ver un poco diferentes. Yo además sé que tienes un rol doble ahí, así que aprovecho esa situación. Bueno, en España se habla mucho de la convergencia de la seguridad física con la ciberseguridad y tiene su lógica porque deriva de la ley PIC, y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que en el año 2017, si no recuerdo mal, cambia su nombre por Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad, y el año pasado vuelve otra vez a llamarse solamente Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿no? Entonces, en la ley PIC se habla de la convergencia de seguridad física y lógica. Es verdad que comparten objetivos, el objetivo de la protección de bienes y personas. Es verdad que la ciberseguridad también protege personas, cuando antes solamente la información, pero hemos puesto ejemplos que lo hacen ver claramente. Entonces decimos que en España la ley PIC, digamos que ha tamizado esa visión de la convergencia. Cada organización tiene que decidir, como no puede ser de otra forma. En mi opinión, deberían ser complementarias, pero no son tan convergentes como pudiera parecer, ¿no? De hecho, ahora se pretende hacer una habilitación de directores de seguridad de la información paralela a la del director de seguridad, que es la que nosotros llamaríamos patrimonial, seguridad física, o ellos simplemente, pues, seguridad, ¿no? Entonces, la convergencia es complicada. Creo que tienen que entenderse igual que el resto de seguridades, porque hay muchas más. O sea, aparte de la seguridad física, pues está, por ejemplo, la seguridad aérea, la seguridad nuclear, o sea, hay muchas más seguridades aparte de simplemente ciberseguridad o seguridad física. Y deben colaborar, pero es difícil, porque además es seguridad integral o integrada. Es que esto también tiene su matiz. Paco, una última pregunta que te hago es pues un poco tan genérica como la primera que te formulaba.
Y es básicamente si tú te muestras con tu experiencia, con cómo se están acelerando los procesos tanto de protección como de ataque, ¿no? Si te muestras de cara al futuro optimista o pesimista. Insisto, hemos puesto creo que en este programa las bases sobre la necesidad de que los legisladores apunten, las empresas se eduquen, las personas se formen, identificamos, ¿no?, cuáles son la resolución de sus grandes retos. Imagínate que se cumplen todos ellos. Aún así, ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad? ¿Las amenazas van a crecer? ¿No estamos viendo ni lo que es la punta del iceberg? Una reflexión final de un minutillo, Paco. Pues como soy gallego, te tengo que decir que depende. O sea, lo vemos mejor que hace un tiempo y lo veo peor que dentro de unos años. O la sociedad cambia mucho, nuestra mentalidad cambia, los gobiernos hacen mayor esfuerzo y las empresas hacen mayor esfuerzo, generamos más profesionales, o nuestro futuro es complicado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hoy, con la ayuda, presencia de Paco, bueno, pues hemos dado un salto cualitativo. Primero porque nos ha encantado charlar con una persona tan sosegada, con experiencia, sin ruido, que es lo que necesitamos hoy, y que tanto para empresas públicas, privadas, para personas individuales, porque al final en esto de la ciberseguridad todos tenemos una responsabilidad individual, pues creo que sentamos las bases de un trabajo que estos son, ojo, las baldosas amarillas, el camino está perfectamente definido, así que vamos a tratar de seguirlo y te agradecemos mucho, Paco, que hayas estado con nosotros. Nuestro invitado hoy ha sido Francisco Lázaro Anguís, gerente de ciberseguridad y privacidad de Renfe, y como hemos escuchado, muchas otras cosas más que le hacen ser un gran conocedor del terreno. Paco, gracias de verdad por tu presencia. Muchas gracias a vosotros. Y por supuesto, Pablo y Mónica, como siempre, muchísimas gracias, amigos, que nos vemos el próximo lunes, que tenemos especial, ojo, que estarán con nosotros los especialistas de Checkpoint y de Sophos para hablar de auditoría. Mónica, en 10 segundos, programón, ¿verdad? Bueno, un programón va a ser, vamos a aprender muchísimo, como lo hemos hecho hoy, una conversación deliciosa con Paco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerte de nuevo también. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, amigos, que nos vemos el lunes en el especial en ciberseguridad. Será retransmitido por Zoom, a través de YouTube, por LinkedIn y, por supuesto, en la sintonía de Capital Radio. Pablo, Mónica, gracias, amigos, nos vemos. Y a Néstor Betancor, gracias por gestionar técnicamente el programa. Hasta mañana, amigos. Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. ¿Has oído bien? 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando, y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador, que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.